Hola a todos, hoy vamos a seguir con el tema del microrrelato, con este nuevo asunto. El microrrelato es un cuento. Bueno, es obvio que si es relato es cuento, pero por lo que hemos visto en los vídeos anteriores, sobre todo en el vídeo anterior, la, la estructura del microrrelato puede ser bastante diferente de la de un cuento. Hemos visto que puede tener la forma de una simple oración, incluso una oración inconclusa, como hemos visto en el caso del ejemplo de Liechtenstein. La, puede ser un aforismo, puede ser incluso una greguería, puede ser una parábola, un refrán, un chiste, o sea, tiene muchas formas de aparecer. Por esta razón, decía en el vídeo anterior que si hay algún elemento o algún factor común a todos los microrrelatos, es el hecho de su capacidad de variar la forma de aparecer. Decíamos que el microrrelato es plurimorfo, o sea, que tiene muchas formas de aparecer. Pero como quiera que sea, el microrrelato sigue siendo un relato. Y si es un relato, en esta parte en donde este género tiene de tangencial con el género cuento, y bueno, pues entonces sí puede cumplir en algunos casos las características del cuento. Más que las características, cumplir con la estructura clásica del cuento. Vamos a ver, pues, que como sabemos, la estructura clásica del cuento se divide en introducción, desarrollo, dentro del desarrollo un nudo, al final del desarrollo un nudo y el desenlace. ¿Que esta estructura clásica se tiene que cumplir siempre? Pues no, sabemos que no. Muchos cuentos, cuentos clásicos, cuentos tradicionales, el cuento en sentido general, puede empezar por el desarrollo, puede anticipar el desenlace, puede no tener introducción, o sea, el cuento puede jugar con esta estructura. Pero en esta parte tangencial en el que estos testículos se encuentran con el género cuento, puede aparecer esta estructura de alguna manera o pueden aparecer juegos con esta estructura. Es lo que vamos a ver hoy a través de 4 ejemplos, el tratamiento o el juego con la estructura clásica del cuento. En este vídeo en el que vamos a hablar del momento en el que el microrrelato se encuentra con el género cuento desde el punto de su estructura externa. Decimos estructura externa porque es la estructura en la que se organiza el argumento general del cuento, o en este caso del microrrelato, la forma más externa de reconocerse. ¿Cómo reconocemos un cuento? Un cuento desde su forma más general, desde su estructura externa. Porque en él podemos apreciar una introducción, podemos apreciar un desarrollo, un nudo, un desenlace, aunque no sea siempre en este orden o aunque no siempre aparezcan uno de estos elementos. El primer ejemplo que vamos a ver, bueno, pues lo vimos en el primer vídeo sobre las olas de José Emilio Pacheco, este genial escritor y este cuento maravilloso en el que, bueno, lo voy a leer porque es muy cortito, dice así: la anciana me encargó la compostura del reloj. Pagaría el triple si yo lo entregaba en unas horas. Era un mecanismo muy extraño, al parecer del siglo XVIII. En la parte superior un velero de plata navegaba al ritmo de los segundos. No me costó trabajo repararlo. Por la noche toqué en la dirección indicada. La misma anciana salió a abrirme. Tomé asiento en la sala. La mujer le dio cuerda al reloj. Y ante mis ojos su cuerpo retrocedió en el tiempo y en el espacio. Recuperó su belleza,
la hermosura de la hechicera condenada siglos atrás por la Inquisición. Subió al barco de plata que zarpó de la noche y se alejó del mundo. Bueno, ya este microrrelato lo estudiamos, decía, en el primer vídeo de este ciclo, pero en esta ocasión lo he traído a propósito de lo que puede ser, de lo que es la estructura, de lo que estamos hablando, la estructura externa del microrrelato. Pongo aquí más o menos introducción porque estas primeras líneas pudieran considerarse la presentación de lo que va a suceder, pero también es una presentación que arranca muy en plan desarrollo. Entonces, se puede considerar una especie de introducción muy especial, o incluso que este microrrelato empieza por el propio desarrollo. Por eso pongo más o menos introducción, porque de no ser introducción, desde luego, este texto estaría dentro de lo que es el desarrollo. El desarrollo, a partir de, se puede considerar a partir del momento en el que este personaje, el personaje masculino, pues se dedica a realizar la labor que se le ha encomendado, es decir, reparar el reloj, ya comienza el desarrollo, la vuelta, la devolución del reloj a la anciana que lo recibe el reloj, se sienta este señor y la mujer le da cuerda al reloj. A partir del momento en que le da cuerda al reloj, comienza lo que es el nudo. ¿Qué es el nudo? El nudo es el momento álgido generalmente que está al final del desarrollo. Algunos cuentos pueden tener varios clímax y bueno, esto se puede ver perfectamente, por ejemplo, en El corazón delator, pero hay un momento en el que es el momento de resolución del cuento. En el caso del corazón delator es el momento en que llega la policía a la casa. Pues es el momento, digamos, ya en el que se va a resolver todo el problema, o el enigma, o el misterio, o se le da conclusión al relato. En este caso, el nudo es el momento en que la anciana pues sufre un cambio en el tiempo, en el espacio, y recupera la hermosura de la hechicera, tal, y el desenlace, la partida, ¿no? Se sube a este velero de plata, a este barco de plata, y se aleja del mundo. ¿Cuál es la estructura del cuento? Pues la estructura del cuento, de este cuento, voy a ampliar un poco más aquí para que se vea mejor. A ver si soy capaz de ampliar un poquito más. Amplio por un lado y se hace por otro. Bueno. Bueno. Creo que aquí se puede ver lo que quiero contar. Sí. ¿Cuál es la estructura del cuento? Bueno, decía antes, pudiera considerarse que el cuento empieza desde el desarrollo, pero vamos a suponer que tenga esta pequeña introducción y este desarrollo como tal, ¿no? Le sigue el nudo y a continuación el desenlace. ¿Qué recursos utiliza para el autor para desarrollar el contenido del cuento? Pues, bueno, pues hay varios recursos, pero desde el punto de vista temporal hay tiempos puntuales que son el uso del pretérito perfecto y el condicional con en un inicio, con el imperfecto era, navegaba, o sea, que son tiempos de contar, tiempos de desarrollo, tiempos que indican duración en el pasado. Sin embargo, cuando regresa, todo lo que ocurre es de una agilidad tremenda. Y por eso en el desarrollo, fijaos, hay un uso prácticamente total del pretérito perfecto simple,
con los verbos, en los verbos está costó, toqué, salió, tomé, dio, retrocedió, recuperó. Y el desenlace es la partida, es una partida rápida también, subió y alejó. No es descriptivo, sino que es un tiempo puntual, el pretérito perfecto simple terminado, sin duración en el pasado. Por eso concluyo tiempos que contribuyen a dar rapidez a los sucesos, fluidez del tiempo, con verbos de movimiento. En todos estos casos, eh, retrocedió, recuperó, subió, alejó. Tanto es así que se puede entender implícito hasta el rápidamente, ¿no? O sea, retrocedió rápidamente, recuperó eh, rápidamente, subió rápidamente y se alejó rápidamente. O sea, todo esto sucede en un ritmo vertiginoso a partir del momento en que le da cuerda al reloj. Bueno, la estructura general del relato es lineal en relación con los sucesos. Estructura lineal quiere decir desde el punto de vista cronológico. El cuento narra un yo que termina siendo omnisciente, es decir, un narrador, yo omnisciente, la hermosura de la hechicera, o sea, el yo es capaz de reconocer la hermosura de la hechicera que vivió siglos atrás con la Inquisición. ¿Cómo lo sabe el yo, este personaje, el relojero? Pues lo sabe porque es un omnisciente, se suma aquí el yo personaje con el yo narrador. Este narrador en primera persona describe y cuenta las acciones de los personajes sin voz. Sin voz porque no hay parlamento, no hablan los personajes, todo está descrito. Interesante desde el punto de vista también de la estructura es la linealidad del tiempo. Hay un orden cronológico de los sucesos, desde el momento en que llega en que la anciana le encarga la compostura del reloj hasta que partió, subió, o sea, subió y se alejó del mundo, ¿no? Todo esto va sucediendo una cosa tras la otra. A eso se refiere la estructura lineal del cuento. Vamos a ver otro ejemplo con el cuento Agresión de Pico García. Dice así: el sonido de la bofetada les hizo volver el rostro. La mujer estaba caída en el suelo y la silla volcada a su lado. Apenas hacía unos minutos que la pareja había ocupado la mesa contigua en el jardín del restaurante. La belleza de ella y la elegancia de él habían provocado comentarios de admiración. Eran realmente atractivos los dos. Todo fue muy rápido. Se levantó del suelo despacio, podría decirse que hasta con arrogancia. Se atusó la melena rubia, se recompuso la falda, cogió el bolso del suelo y con pasos lentos y la cabeza erguida salió del restaurante. Él no se movió. Continuó bebiendo su copa de champán y el silencio cobarde se hizo dueño del momento. Fijaos en este cuento, este microrrelato, sobre todo ahora, en lo que es la estructura externa. Cómo aparecen, si es que lo hay, introducción, desarrollo, desenlace. Pues la estructura se plantea de la siguiente manera. Así. El microrrelato comienza con un desenlace. Al mismo tiempo, este desenlace es clímax, nudo, anticipado de lo que se va a contar en el primer párrafo, y también se introducen otros personajes con el les, ¿no? El sonido de la bofetada a ellos les hizo volver el rostro. Bueno, el a ellos está en el les, pero lo subrayo para que se vea que hay un ellos ahí en ese les, bueno, eso es obvio. La mujer estaba caída en el suelo y la silla volcada a su lado. Desde luego que este desenlace anticipado
es una manera de empezar el cuento en un exabrupto, o sea, cuando uno empieza a leer el sonido de la bofetada, les hizo volver el rostro, pues realmente es una forma muy brusca de comenzar, pero que engancha porque uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y en el segundo párrafo comienza lo que es la introducción. O sea, se ha antepuesto el desenlace a la introducción. ¿Introducción de qué? De circunstancias y características de personajes. También están los espectadores. En el segundo párrafo dice la mesa contigua, o sea, que se supone, vamos a ver en el texto, apenas hace unos minutos que la pareja había ocupado la mesa contigua en el jardín del restaurante. O sea, se supone que hay más elementos, más la presencia de alguien más, y se habían provocado comentarios. Se habían provocado comentarios por los presentes. Estos son los ellos, esos otros que están aquí, esos otros personajes que son solamente, y así terminan siendo, personajes observadores. Apenas hacía unos minutos que la pareja había ocupado la mesa contigua y habían provocado comentarios de admiración. Aquí el narrador, perdón, el narrador se apropia de los comentarios. Fijaos hasta qué punto no hay voz de los personajes tampoco aquí. ¿Cuál es el comentario? Eran realmente atractivos los dos. De eso hablaban, ¿no? Después de la introducción, comienza el desarrollo. Fijaos qué manera de trastocar el orden digamos, clásico. Desarrollo e inicios de la ampliación del desenlace, en el tercer párrafo. Algo que hay que decir, para que quede claro, es que aún en los cuentos clásicos, esta separación, introducción, desarrollo, nudo, desenlace, no es una tarta de cumpleaños en la que uno corta la introducción, después corta el desarrollo, tal. No se da así. En la literatura, pues estas cosas se fusionan y a veces se combinan, se alternan, se cruzan, se trenzan y en este caso, pues por eso pongo que en el desarrollo dice empieza el desarrollo e inicios de la ampliación del desenlace en el tercer párrafo, o sea que está fusionado desarrollo y comienzo del desenlace. De la ampliación del desenlace, porque hemos dicho antes que el desenlace está en el primer párrafo. Todo fue muy rápido, se levantó del suelo despacio, podría decirse, se atusó, la falda, cogió el bolso y la cabeza erguida. Nótese que se habla de ella sin decir ella, ni ningún referente de sexo, más que complementos femeninos. Aquí he puesto valor añadido de tensión narrativa. ¿Por qué? Porque cuando uno lo lee, evidentemente sabe que se está hablando de ella por los elementos que se describen, también por el contexto, pero como no se menciona, pues contribuye a crear una atmósfera general, a darle unidad, a darle carácter circular, que hemos dicho en otras ocasiones, a este cuento. En el desarrollo, en este simple párrafo, ¿qué elemento hay en común con lo que acabamos de ver o qué se puede destacar de común con lo que acabamos de ver en Sobre las olas? Os lo pregunto. Vamos a pensar. Mirar el párrafo. 3 segundos. Fijaos el uso de los tiempos verbales. Levantó, atusó, cogió, salió. Tiempos verbales que significan movimiento, levantó, atusó, cogió, salió. Tiempos verbales, pretérito perfecto simple, y aquí el narrador dice,
todo fue muy rápido. Acentúa con esta primera oración, describe toda la rapidez y después lo subraya con el uso de estos pretéritos perfectos simples. No quiero decir con esto que el único uso del pretérito perfecto simple sea para dar rapidez en la narración, pero sí quiero decir que se ha usado con ese fin en lo que hemos indicado de sobre las horas y que aquí se usa también con el mismo fin. Cuando se dice todo fue muy rápido y después aparecen estos verbos de acción en pretérito perfecto simple, acentúan la rapidez, elementos que ayudan a darle circularidad al cuento. ¿Qué quiere decir circularidad al cuento? A atar unos elementos de contenidos con otros, tenerlos bien atados, y estos elementos de contenido se atan también con elementos de forma como son los tiempos verbales en estos dos casos, y también con elementos expresivos como es el caso de una oración que señala semánticamente la rapidez del movimiento. Fin del desarrollo. Él no se movió. O sea, aquí con él no se movió es el fin del desarrollo, y claro, viene la ampliación del desenlace inicial, que también incluye a los espectadores. Y no solo que los incluya, sino que es realmente el cierre de efecto de este microrrelato. El silencio cobarde se hizo dueño del momento. Realmente se hizo dueño de todos los presentes. Este microrrelato cierra de manera circular porque tiene un principio y un final que encajan a la perfección. Cuando se dice que los podemos unir de la siguiente manera: el sonido de la bofetada les hizo volver el rostro y el silencio cobarde se hizo dueño del momento. Esto pudiera ser otro microrrelato o una síntesis de este microrrelato. El microrrelato tiene en cuenta la estructura clásica del cuento. Evidentemente tiene en cuenta la estructura clásica del cuento, que repetimos: introducción, desarrollo, nudo y desenlace. Sin embargo, como hemos dicho, la altera, como se ha visto anteriormente, convirtiendo la estructura externa a esta forma: desenlace, introducción, desarrollo, desenlace. Aquí se aprecia lo que decíamos en esta pequeña fórmula, el carácter cíclico también de la estructura. De alguna manera empieza como termina o termina como empieza. Con esta estructura, el microrrelato asegura con calidad la circularidad del cuento, como ya se ha dicho. Tensión, anticipación del desenlace, la bofetada, resolución, ella salió, él no se movió, el silencio se hizo dueño, conclusión que va más allá del suceso. ¿Por qué? Porque tiene otras implicaciones que son de carácter de interpretación, de carácter emocional, de carácter ético, de carácter, vamos a decir, cívico en sentido general, ¿no? Esto de el silencio se hizo dueño. Y la tensión también al reaparecer estos sellos observadores. Desarrollo mínimo para caracterizar personajes. Circunstancias, ¿cuáles son? La mesa, el jardín, el restaurante, el ambiente, la apariencia, la belleza y la elegancia de ellos. ¿Qué condiciona la acción? ¿Qué acción? Comentarios. Una acción que es completamente de telón de fondo. Todo esto son que van en función de caracterizar a los personajes. Y la conclusión: eran realmente atractivos los dos, ¿no? Reacción de ella ante el párrafo 1, la bofetada: se levantó del suelo despacio.
Reacción de él ante párrafo 1, la bofetada no se me movió y continuó bebiendo, ninguna, la más mínima. Inclusión, reacción del resto de los personajes ante el párrafo 1, el silencio cobarde se hizo dueño del momento. Notad cómo se tensiona el cuento al referirse todo el último párrafo a lo que ocurre en el primero. Circularidad. Hago mucho énfasis en esto porque es una de las cualidades del cuento que cuando se pueden apreciar, como en este caso, también lo hemos visto en otros, pero también lo hemos visto en las olas y en otros, cuando se pueden apreciar tan claramente, realmente ayuda a entender la calidad de lo que estamos leyendo y lo que estamos estudiando. Un juego, bueno, esta es la estructura que se da, la estructura real, desenlace, introducción, desarrollo, desenlace. Pero ahora vamos a decir, bueno, ¿y por qué no introducción, desarrollo, nudo, desenlace? ¿Por qué no tal? Mover esta estructura. Y entonces proponemos un juego con la estructura para ver cómo hubiera quedado si hubiésemos alterado el orden de los párrafos. En negrita lo descolocado, ¿no? Por ejemplo, apenas hace unos minutos que la pareja había ocupado la mesa contigua en el jardín del restaurante. O sea, aquí se adelantaría o sea, sería la introducción, después comenzaría parte del desenlace, continuaría el desarrollo y el desenlace final, ¿no? Conclusión. Se empobrecería por atenerse a la estructura tradicional, introducción, desarrollo, desenlace, sacrificando un inicio en exabrupto, el sonido de la bofetada. O sea que fijaos, uno puede pensar, bueno, la mejor manera de contar es hacer una introducción, hacer un desarrollo, hacer un desenlace, porque es la estructura clásica del cuento. Sin embargo, a veces, si nos atenemos a esa estructura, pues empobrecemos el mensaje del cuento. Y este sería el caso de utilizar este orden, ¿no? De darle, obligar al texto a esta estructura. Otra posibilidad sería atrasar la introducción, que está aquí. Y entonces sería desenlace, desarrollo, desenlace, introducción, no, desenlace, desarrollo sí, introducción, desenlace. Pues sería innecesario atrasar la introducción de apenas hace unos minutos. Aunque se mantendría desde luego, claro, el efecto este de del desenlace al principio. Pero pues no sería innecesario, o sea que sería forzar un poco la estructura. Desde luego que pueda haber otras, pero sería forzar la estructura, lo que al no mejorar el cuento iría contra el principio de consistencia, ese principio que decía en vídeos anteriores citando a Italo Calvino, aquel que hace que una forma alcance su estado ideal. La consistencia es lo que le da la unidad conseguida al texto. En el cuento, ahora yendo al narrador, hay un narrador omnisciente en tercera persona que describe y cuenta las acciones de los personajes sin voz. Curiosamente, al igual que en Sobre las olas. Vamos a pasar a un tercer ejemplo. Este tercer ejemplo es el cuento El siguiente cruce a la derecha de María del Pilar Rodríguez Floua. Dice así: las siluetas se desdibujan, las distancias se acortan o alargan a voluntad. El entorno, tan familiar de día, de noche se había convertido en un espacio amenazante, desconocido. Sintió miedo, un miedo irracional y extraño. Ya no era joven, su vista no era tan aguda y los reflejos los sentía mermados. Ni siquiera se había acordado de quitarse el grueso chaquetón para conducir y le estaba restando movilidad. Sentado al volante, iba más pendiente de estas consideraciones que de la conducción.
Eso hacía que cada kilómetro que le separaba de su casa se alargara de forma exponencial en su mente. Desde el accidente, y de eso hacía ya algunos años, apenas salía. Mientras echaba un vistazo a su vida, se preguntaba cómo había podido sobrevivir todo este tiempo. Sintió un violento estremecimiento junto con la sensación de haber perdido la noción del tiempo y del espacio por décimas de segundo. Siguió conduciendo. Lo poco que alcanzaba a ver iluminado por los faros empezó a resultarle vagamente familiar. A medida que avanzaba, el miedo iba desapareciendo, la visión iba siendo más nítida, sus reflejos más vivos. La oscuridad fue dando paso a la luz, pudo ver sus manos tersas y firmes al volante. El paisaje seguía su propia metamorfosis. Empezó a reconocerlo. Escuchó a su mujer, que mapa en mano y sentada en el asiento del copiloto, vestida con un veraniego atuendo de flores, le decía: en el próximo cruce ve a la derecha. Y él se giró para sonreírle. Vamos a ver cómo se organiza la estructura del cuento. Tiene una introducción en el párrafo 1, los contornos se dibujan, etc. El entorno tan familiar de día, de noche, se convierte en un espacio amenazante, desconocido, y hay un miedo irracional. En la introducción de ambiente, espacio y de personaje, el él y sus sentimientos. El narrador omnisciente, que conoce el estado de ánimo del yo protagonista, conocimiento, desconocimiento del espacio, el miedo, etc. O sea, todo esto se consigue en este primer párrafo. Ambiente, personaje y punto de vista del narrador omnisciente. En el párrafo 2 sigue la introducción. Ya no era joven, su vista no era tan aguda, se sigue describiendo reflejos mermados, la movilidad que le resta el chaquetón, características físicas y psíquicas subjetivas del personaje, es decir, lo que el personaje piensa de sí mismo. Se precisa la actividad que realiza, conducir, lo que explica el primer párrafo, claro, porque aquí cuando se dice los contornos se desdibujan, las distancias se acortan, tal, no se sabe que sintió miedo, no se sabe en qué situación está el personaje, pero aquí ya se indica que está conduciendo. Este conducir ata el primer párrafo con el segundo, entre otras cosas, desde el punto de vista de la actividad que realiza el personaje. Es un elemento que ayuda a la circularidad del cuento. Y le estaba restando movilidad, ¿no? Bueno, digo, subjetividad del personaje, se precisa la actividad que realiza, etc. En el párrafo 3, pues sigue la introducción, va sentado al volante, pendiente de estas consideraciones. Esto es un párrafo que bien pudiera considerarse de transición entre lo que es la introducción y el desarrollo. Está un poco a caballo entre una cosa y la otra. Este párrafo. Vuelve el narrador a intervenir, subrayando la apreciación subjetiva de la realidad del yo. ¿Cuál es la apreciación subjetiva de esta realidad? Cada kilómetro que le separa de su casa se alarga de forma exponencial en su mente. O sea, este narrador conoce lo que siente y piensa el personaje. Ahora bien, ¿dónde comienza el desarrollo? Ya el desarrollo pleno, cuando comienza la rememoración del accidente y cuando siente un violento estremecimiento junto con la sensación de haber perdido la noción del tiempo y del espacio por décimas de segundo. Aquí realmente hay un desarrollo, parece sintió un violento estremecimiento, tiene todos los visos de ser un clímax, un momento de clímax dentro del desarrollo.
se rememora el accidente ocurrido, a lo que se suma un repentino estremecimiento, lo que le hace perder la noción del tiempo y del espacio, pudiera considerarse inicio del nudo. Inicio del nudo o pequeño clímax o clímax que da inicio al nudo, ¿no? Sigue conduciendo. Lo poco que alcanza a ver iluminado por los faros empezó a resultarle vagamente familiar. El estremecimiento, la pérdida del tiempo y del espacio que se cuenta en el párrafo anterior da lugar a un cambio y a la recuperación física y psíquica. Empieza a percibir lo que antes le era cada vez más raro como familiar. El miedo empieza a desaparecer. Empieza a recuperar la visión y los reflejos, que se van haciendo más vivos. Tanto es así que en el párrafo 7-8 pudo ver sus manos tersas y firmes al volante, ¿no? Al tiempo que el paisaje sigue cambiando. El paisaje y el yo van cambiando y se van metamorfoseando hacia una realidad conocida, que puede ser una realidad deseada y puede ser una realidad anterior. Desenlace. Cuando en el párrafo 9 escucha a su mujer y se gira para sonreírle, ¿no? La mujer le dice en el próximo cruce: ve a la derecha. Recordamos que este es el título del cuento, aquí se retoma el título del cuento y él se gira para sonreírle. No voy a entrar en interpretaciones de qué nos dice el microrrelato, qué nos quiere contar. Yo creo que esto es algo que debe quedar para cada uno de nosotros, que lo leamos, lo volvamos a leer. Cuando veáis el vídeo podéis darle para atrás, detenerlo, leerlo con detenimiento y llegar a vuestras propias conclusiones, estar más o menos de acuerdo conmigo o no de acuerdo, pero es importante que reflexionemos por nosotros mismos sobre el contenido y lo que nos ha querido decir el cuento. Ahora me interesa sobre todo la estructura externa, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura externa? En primer lugar, es lineal. Es lineal hasta que comienza el nudo, en donde hay un retroceso. Vamos a verlo así. En la introducción son los párrafos 1, 2, 3, desarrollo párrafos 4, 5, el nudo. Si yo interpreto que hay una vuelta al pasado, por eso digo, la interpretación que hagamos de los acontecimientos, si yo interpreto que hay una vuelta al pasado, pues estos párrafos siguientes estarían para acá, en el pasado, y entonces habría una retrospección, ya no sería una estructura lineal propiamente dicha. Si yo considero que es una continuidad en el tiempo, un suceso a continuación del otro, sea como sea, pues entonces la estructura es lineal, es, digamos, cronológica. Y al final hay un desenlace. Aparece la mujer, ve el mapa, le dice que gire en el próximo cruce, etc. A diferencia de Sobre las olas, en este cuento el nudo es mayor que el desarrollo. Fijaos, esto es muy curioso, ¿eh? Todo lo que es el clímax, el momento álgido del cuento, comienza desde el estremecimiento hasta toda esta recuperación. Es un momento de tremenda tensión y es mayor que el desarrollo, aunque se considere parte de este último. Sí, porque hay que decir que el nudo es parte del desarrollo, ¿eh? La división es introducción, desarrollo, dentro de desarrollo al final un nudo más desenlace. Pero bueno, este hecho hace que se alargue el tempo de tensión y se aumente la expectación. Claro, con todo este cambio tan alargado, fijaos en el cuento, sería
desde aquí. Mientras echaba un vistazo, antes solamente hay 4 párrafos. Este casi que no cuenta como párrafo. Pues hasta 1, 2, 3, 4. Justamente la misma cantidad de párrafos que lo anteceden. Pues esto casi que es todo nudo. A lo mejor esta parte empieza a ser ya parte del formar parte de lo que es el desenlace, pero bueno, es un nudo realmente largo, ¿no? Que, como decía, se alarga el tempo de tensión y se aumenta la expectación. O sea, uno está, pues a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Con un desenlace abierto, porque creo que está libre a la interpretación del lector. Ahora vamos a ver elementos que tensionan el cuento y que contribuyen a su circularidad. Los números romanos se refieren a los párrafos. No os asustéis con la tela de araña que vamos a ver, que lamentablemente no cabe. A ver si cabe, quiero que quepa. A ver si soy capaz de una vez de que se me mueve todo esto. Ahora, no. Bueno, no sé por qué no me deja. Bueno, lo vamos viendo poco a poco. He intentado poner hacer como un círculo para más o menos darle idea, y he escrito dentro los elementos que ayudan a la circularidad. ¿Cuáles son estos elementos? No lo consigo de ninguna manera. Porque no se abre. A ver si lo abro así. No, nada. Se va todo. Bueno. ¿Cuáles son estos elementos? Las flechas indican las relaciones que hay que unen el contenido, que le dan coherencia a los contenidos. Por ejemplo, en el párrafo 1 se dice: el entorno tan familiar de día, de noche, se había convertido en un espacio amenazante, desconocido. Pues si seguimos esta flecha vemos que en un determinado momento del cuento, en el párrafo 6, se dice que el entorno tan familiar es, y que llega a ser desconocido en el primer párrafo, empieza a ser vagamente familiar, ¿no? Y más abajo viene por aquí: el paisaje sufre una metamorfosis. O sea, son elementos que unen el sentido del cuento. Empezó a conocerlo, y seguimos la flecha, de desconocido en el primer párrafo, empieza a conocerlo en el octavo. La verdad que me fastidia que esto no se amplíe, porque lo ideal sería que se viera todo. Pues parece que no puede ser. Bueno, aquí sintió miedo en el párrafo 1, todo esto es párrafo 1 de arriba, sintió miedo, un miedo irracional y extraño, ¿no? Vamos a ver que más abajo dice: el miedo iba desapareciendo. En el párrafo 2 ya no era joven, su vista ya no era tan aguda, y los reflejos los sentía mermados, ¿no? Y entonces aquí su vista no era tan aguda, los reflejos los sentía mermados, y esto hace, en el párrafo 3 aparece: cada kilómetro se alargara, y en el párrafo 7 sus manos empiezan a aparecer tersas y firmes. Ya no era tan joven, tal, y después se va cambiando. Ayuda a hacer referencias dentro del texto. Cada kilómetro se alarga. Aquí he hecho un vistazo a su vida y se preguntaba
entre el párrafo 3 y el párrafo 5, reflejos mermados, aquí manos tersas, ya lo hemos visto, desde el accidente hace algunos años, en el párrafo 4, en el párrafo 5, sintió un violento estremecimiento, cosa que relaciona de alguna manera el accidente con los acontecimientos, y lo he puesto en rojo porque decía que es el momento, digamos, clímax dentro del cuento y, y que da paso, o sea, que da inicio a lo que es el nudo, que son todos los párrafos siguientes. Más cosas que atan. Siguió conduciendo, párrafo 6, en el párrafo 7 va al volante, siguió conduciendo, párrafo 6, párrafo 2, conducir, conducir, párrafo 3, sentado, va sentado, párrafo 6, ya hemos visto lo del miedo, la visión se va haciendo más nítida, tiene que ver con el párrafo 7, sus manos tersas y firmes también. La visión más nítida, los reflejos más vivos, se une a todo lo anterior. El paisaje se va metamorfoseando. Tiene que ver con lo que, con todo lo que se va viendo, la oscuridad va dando paso a la luz. La oscuridad va dando paso a la luz tiene que ver con el entorno tan familiar de día, de noche, era de noche. Empieza a ser el espacio vagamente familiar. Va al volante, escucha a su mujer, mapa en mano, próximo cruce a la derecha, es el siguiente cruce a la derecha. Bueno, la flecha venía por aquí afuera para indicar una cosa con la otra. A ver, otros elementos. El uso de los verbos. El narrador habla de una tercera persona, la tercera persona aparece, sintió, tercera persona, era tercera persona, su pronombre de tercera persona, le, pronombre de tercera persona, son elementos gramaticales, su, siguió, tercera persona, escuchó, tercera persona, su mujer, tercera persona, elementos que van fusionando el contenido del relato. No he pretendido ponerlos todos, porque ya poniendo los que he puesto es un poco lioso a la vista, como se puede apreciar, pero si tenéis la curiosidad de ir buscando los enlaces y mirando en el cuento, vais a ver cómo, aunque aquí se ve por el hecho de la referencia de los párrafos, ¿no? Cómo son partes del cuento sin referencias que hay en el cuento que después se consolidan, se amplían, se modifican o cambian en otras partes del cuento. Pero en la relación de unos con otros es lo que ayuda a atar el contenido, y eso es la circularidad del cuento. Conclusión. En el cuento hay un narrador omnisciente que describe y cuenta las acciones mudas de los personajes, al igual que en Sobre las olas y que en Agresión. Incluso el Parlamento Final de la Mujer, aunque aparece citado en estilo directo, dos puntos, y cita lo que dice, puede considerarse referido por el narrador y por tanto indirecto. Hasta eso, ¿eh? Porque fijaos, cuando en el cuento se dice él escuchó a su mujer que, mapa en mano y sentada en el asiento del copiloto, vestida con un veraniego de flores, le decía, en el próximo cruce ve a la derecha. ¿Quién refiere esto? ¿Esto lo dice la mujer verbalmente o lo está refiriendo el narrador? Porque es el narrador el que refiere que el personaje escuchó a su mujer. De igual manera, el narrador refiere que el personaje se gira para sonreírle. O sea que a pesar de que formalmente esto es un estilo directo, porque es una cita, desde el punto de vista del contenido
se puede entender perfectamente como un estilo indirecto y hacer al personaje de la mujer mudo, sin voz, no tiene voz dentro del cuento. La voz de los personajes la refiere el narrador. Y es algo en común en Sobre las olas y la agresión. Bueno, y por último, vamos a ver otro cuento, Destino, de Esteban Maciques, que dice así. El piragüista iba río abajo, disfrutando de los pequeños saltos y quites que bien con el cuerpo, bien con el remo, hacían que pareciese un salmón, pero en remontada invertida. El cocodrilo se movía río arriba con la idea, bueno, con el dictamen, de que en el estrecho, donde el agua es menos profunda pero la corriente más rápida, algo habría de conseguir para comer. Río abajo, la piragua era una flecha que, como la de Zenón, cimbraba hacia su destino sin alcanzarlo. Río arriba, cada vez más se podía pensar o intuir que el agua olía a presa y que sonaba a carnosa campana. Los pequeños saltos empezaron a ser vuelos y los quites de banderillero, todo ello a favor de un mayor divertimento, ajeno al peligro y a la asonancia. Dictamen, herencia, genética, solo son palabras que tratan de hacer entender una conducta que por ajena nos es inexplicable. La reunión para alimentarse es un reloj biológico que cada cazador pone a punto anualmente en el momento de las migraciones. Como un salmón que conociese que el regreso al lugar de nacimiento es también el cierre de un ciclo y con tal de evitarlo decide darse la vuelta en dirección a la desembocadura, cuya agua teje lo dulce y lo salado, en su fatalidad, la canoa no corta el río, sino vuela cual velero hacia el final. Ya hay menos profundidad, la corriente es más rápida, y nadie podría imaginar que esas piedras disimularan con su quietud la espera y el hambre. El piragüista y el cocodrilo llegaron, el primero al puente de Ribadesella y el segundo a un estrecho del Mara. Postscriptum. El texto esconde el nombre de un río, que no es el Sella ni el Mara, en donde tal vez quiso el destino que coincidieran en su momento canoas y cocodrilos. Bueno, este cuento quería dedicarlo a mis alumnos de cuento y de novela, y es un deseo. Es el deseo en estos tiempos tan complicados y difíciles que estamos viviendo, de que seamos capaces de conducir nuestras canoas, nuestras piraguas, en esta aventura de vivir, llevándolas hasta un buen final y que realmente todo el peligro nos ocurra de manera paralela, que no nos toque tal y como aparece en este microrrelato. Pero vamos a ver la estructura. La estructura suma la introducción al desarrollo. Un poco parecido a los que hemos visto anteriormente, no hay una presentación de los personajes, sino que los personajes ya aparecen en acción. Y en cada párrafo se va dando elementos de, en el párrafo A, introducción, la acción del piragüista. Párrafo B, la acción del cocodrilo. A, lo que va transcurriendo. B, del piragüista. B, el cocodrilo. Los pequeños saltos, el piragüista. A, como veis, se va alternando A, B, B, B. B, dictamen. Nudo. Como un salmón, cuando con este símil se intenta dar el momento de, digamos, de posible peligro ya casi que final. Y en el caso de B, lo del cocodrilo ya
hay menos profundidad. Es el lugar del encuentro. Y en el desenlace, que ocurre en un mismo párrafo, pero realmente son dos desenlaces. Uno es el desenlace para el piragüista y el otro es el desenlace para el cocodrilo. Ambos llegaron, pero cada uno a un sitio distinto. Y hay un postscriptum que, bueno, veremos después qué sentido puede tener, que no entra dentro de la estructura del cuento tradicional, claro. Se puede decir que la estructura es introducción, desarrollo, nudo y desenlace. Aquí los paréntesis indican que puede que no haya una introducción, que simplemente el relato comience con un desarrollo. La estructura vertebra una narración que describe acciones lineales en el tiempo, como hemos visto en casi todas las anteriores, menos en el cuento de Picu. Se narran los acontecimientos, las acciones de principio a fin según van sucediendo en el tiempo y en el espacio, de río arriba a desembocadura, de río abajo a estrecho. Paralelas. El narrador juega con hacernos creer que son dos historias simultáneas en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, al final sabemos que no lo son. En el mismo momento que sucede A, sucede B en el río. Digo, juega con hacernos creer que son historias simultáneas en el tiempo y en el espacio porque el argumento está trenzado. Al estar trenzado, este A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, supone que hay una relación entre A y B continua. Sin embargo, si desmembráramos el microrrelato y pusiéramos el texto de A en una parte y el texto de B en otra, podemos entender perfectamente que el tiempo y el espacio de ambos textos bien pueden ser totalmente distintos, no tienen por qué ser simultáneos. Por eso digo que se juega con hacernos creer que son historias simultáneas. Por lo tanto, la estructura real sería así. No sería esta estructura. Esta es la estructura de un cuento que va en una sola unidad, en unidades de partes. Sin embargo, aquí no hay unidades de partes. Cada parte tiene su estructura. Pero téngase en cuenta que se describen acciones supuestamente encontradizas. Con esto se juega dentro del microrrelato, es decir, A va hacia B y B va hacia A. Los personajes, se juega con hacernos creer que los personajes viajan al encuentro río abajo, río arriba. A este efecto se usan los recursos. El título es un recurso que se está utilizando. Destino. O sea, cuando uno empieza a leer y va avanzando, cree que el destino es el encuentro y seguramente muerte del piragüista. Sin embargo, el sentido es dirección, ¿no? O sea, ¿a dónde se va? El otro significado de la misma palabra. También como recurso la alternancia de los párrafos, que describen el movimiento de los dos personajes. Aquí los personajes son el piragüista y el cocodrilo. Se repite intencionadamente palabras como río abajo, río arriba, saltos, dictamen, agua, salmón, porque con la repetición se consigue acercamiento del contenido, en este caso. Pero también se repiten estructuras gramaticales. Esto que normalmente se puede dar como un defecto, aquí se está manipulando la estructura gramatical. Se dice el piragüista iba río abajo, el cocodrilo se movía río arriba. O sea, es la misma estructura. Bueno, es la misma estructura de sujeto más predicado, pero si nos ponemos en plan mirar, es la misma estructura artículo, sustantivo, verbo, sustantivo, adverbio, artículo, sustantivo, verbo, sustantivo, adverbios. Es la misma, no solo la misma estructura oracional, sino que es la repetición de los mismos elementos gramaticales.
se repite río abajo, río arriba, y se intenta dar un aumento progresivo de la tensión por una supuesta aproximación. Aquí la aproximación se maneja en dos sentidos. Hay una aproximación por el contenido. El piragüista viaja río abajo, el cocodrilo viaja río arriba. Esto es el contenido. Pero hay una aproximación también por la forma. Al trenzar, al alternar estos párrafos A, B, A, B. El tempo. Con las anteriores repeticiones también se pretende ralentizar el movimiento. Tempo lento que no precipite los acontecimientos. Y también la lectura, lo mismo que con el uso de símiles, uno de ellos rebuscado y con paráfrasis. La canoa no corta el río sino vuela cual velero hacia el final. Aquí se está parafraseando uno de los versos de la canción del pirata, ¿verdad? La canoa no corta el mar sino vuela el velero bergantín. O sea, es una paráfrasis. ¿Para qué? Para jugar con la literatura por un lado, pero también para darle más lentitud con tanta comparación y una unión de símiles un poco abigarrado, ¿no? Bueno, tiempos gramaticales predominantes, el pretérito imperfecto descriptivo de acciones en los 4 primeros párrafos y vacío. Pretérito perfecto simple para dar paso al movimiento. El presente de valor general en el 6º párrafo, ajeno a la acción que transcurre, esto hace que se retarde, son, es, pone. Este presente permite un paso de la acción al presente en el 7º párrafo, es, decide, corta. Presente que continúa en el 8º párrafo, hay, es, y en este mismo un pretérito imperfecto del subjuntivo disimularan que sirve de transición y vuelta al tiempo pasado. En el pretérito perfecto simple, 9º y último párrafo, acción puntual, llegaron. O sea que hay un uso también del tiempo para dar descripción, rotundidad del presente y vuelta al pasado. El narrador hace por mantener al lector creyendo en el encuentro. ¿Dónde? Cuando dice como un salmón que conociese que el regreso al lugar de nacimiento es también el cierre de un ciclo, y con tal de evitarlo decide darse la vuelta en dirección a la desembocadura, cuya agua teje lo dulce y lo salado. En su fatalidad, la canoa no corta el río sino vuela. Aquí se hace un símil muy alargado, como un salmón, la canoa no corta el río, pero también hay un recurso de ambigüedad para tratar de hacer creer en este encuentro cuando se coloca en su fatalidad en un medio que no se sabe si es la fatalidad del salmón o la fatalidad de la canoa. En definitiva, es una anfibología también para crear esta dualidad de interpretación. Y por supuesto, cuando en la parte que le toca al cocodrilo se dice ya hay menos profundidad, la corriente es más rápida y nadie podría imaginar que esas piedras disimularan con su quietud la espera y el hambre, con esta otra, en este caso, una metáfora. Finalmente, solo la estructura temporal y la espacial son aparentemente paralelas, como ya se ha visto. El paralelismo del tiempo y del espacio, así como el carácter encontradizo de las acciones, es solo imaginario y está en función de dar coherencia e intención a un relato que, de no haber estado construido de esta manera, hubiera sido otra cosa. La estructura narrativa externa del relato es trenzada. Esta estructura que hemos visto de introducción, desarrollo, nudo, desenlace, en este caso es trenzada. Se cuenta A y se da paso a B, de nuevo a A y luego a B, sin que se lleguen a atar ni las acciones ni la estructura del contenido, y no hay un desenlace que las una. Por lo tanto, la estructura narrativa es esta. Intro de A, intro de B, desarrollo de A, desarrollo de B, nudo de A, nudo de B, fin de A y fin de B. Se utilizan como recursos típicos del microrrelato la paraliteratura, en la referencia a la paradoja de Zenón.
Zenón, Zenón de Elea consideraba que también como Parménides, consideraba que los sentidos no daban fe de la verdad. Y aquí se juega precisamente con el engaño de los sentidos. ¿Qué sentidos? El del tiempo y el del espacio. Para hacer ver su ineficacia, como creía el filósofo de Elea. O sea, el microrrelato es un juego, es un engaño para demostrarnos que estábamos equivocados en la apreciación del encuentro y del momento. Reflexiones del narrador sobre el texto. También es un recurso típico del microrrelato. O sea, el narrador piensa el texto y habla de su propio texto. Cuando dice, los pequeños saltos empezaron a ser vuelos y los quites de banderillero. Aquí hay una rima. Todo ello a favor de un mayor divertimento, ajeno al peligro y a la asonancia. O sea, el piragüista va ajeno al peligro con sus quites, pero también va ajeno a la asonancia que está cometiendo el escritor cuando dice vuelos y banderillero. Aquí hay un juego también. El narrador juega con el lector y con el texto al decir que igual que el piragüista es ajeno al peligro, lo está a la rima sonante que está haciendo el escritor. La rima es eo, eo. Y el postscriptum, que como sabemos es un recurso típico del género epistolar. Es un acertijo para el lector. ¿Cuál es el acertijo? Buscar en el texto el nombre de otro río. No lo voy a desvelar, a ver quién lo encuentra. Existe el nombre de un río. Dice, pero también hace que aparezca el escritor en el texto, porque desde luego las iniciales es postscriptum, es decir, después de lo escrito, y lo escribe el escritor para que el lector piense. En el cuento hay un narrador omnisciente que describe y cuenta las acciones de los personajes que no tienen voz, al igual que en Sobre las olas, Agresión, y en el siguiente cruce a la derecha, o sea, los cuentos que hemos visto hoy, con la posible excepción que hemos visto en el siguiente cruce a la derecha. Bueno, pues vamos a terminar aquí en este repaso a la estructura clásica del cuento y su posible uso y aparición en los microrrelatos. Espero que os haya sido de utilidad y que podamos seguir trabajando con estas estructuras y ampliando un poco el concepto que normalmente tenemos del microrrelato. Hasta la próxima.